Hola, bienvenidos a Ecos del Zohar, donde, como ya saben, exploramos la sabiduría de la Kabbalah para iluminar nuestro camino. Así es. Y esta semana nos sumergimos en la porción de Baera, Ajá. un texto, denso y poderoso, que nos ofrece claves para liberarnos de la esclavitud. Exacto. No solo de la física, como la del pueblo de Israel en Egipto, sino también de esas ataduras internas que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Así es. Baera no nos habla solo de un éxodo histórico, sino de un viaje personal que todos emprendemos hacia la libertad interior. Un proceso de liberación que, como veremos, tiene varias etapas. Y justo al inicio de este viaje, nos topamos con Shoavim, un tiempo de juicio que comienza con Baera. Es como si el universo nos pusiera a prueba. Podríamos decirlo así. Los cabalistas enseñan que en esta semana se revela una cantidad enorme de luz. Una energía poderosa que puede ser difícil de manejar si no estamos preparados. Piénsalo de esta manera. Si tienes una vasija con grietas y le echas mucha agua, ¿qué va a pasar? Se va a desbordar. O incluso se puede romper. Eso es a lo que se refieren con que no estamos preparados para recibir tanta luz. Exactamente. Si no hemos trabajado fortalecer nuestra vasija, si no hemos sanado nuestras heridas emocionales o si estamos llenos de dudas e inseguridades, esta luz puede abrumarnos, causarnos estrés y llevarnos a tomar decisiones egoístas. Es interesante porque en lugar de alegría y bendición, esta luz intensa puede generar caos y confusión. Y hablando de confusión, también vamos a explorar la idea de la esclavitud del tonto. ¿Qué tan engañosa puede ser esa falsa sensación de libertad? Más de lo que imaginamos. Baera nos enseña que el verdadero tonto es aquel que se cree libre porque está atrapado en la conciencia del cuerpo, en la satisfacción de sus deseos egoístas. Es como estar en una prisión con la puerta abierta, pero no darte cuenta porque estás demasiado ocupado persiguiendo placeres efímeros. Es una imagen muy poderosa. Y Shobabim, con toda esa luz revelándose, nos da la oportunidad de ver con mayor claridad las rejas de esa prisión. ¿No crees? Es un momento para preguntarnos, ¿de qué soy esclavo? ¿Qué me impide ser realmente libre? Es una pregunta fundamental que todos deberíamos hacernos. Y para ayudarnos a encontrar la respuesta, Baera nos presenta las figuras de Moisés y Aarón, quienes, según el Ari, representan la corrección del pecado original de Adán y Eva. Espera un momento. Moisés y Aarón, la corrección del pecado original. Eso es algo bastante complejo. ¿Cómo se conecta todo esto? Moisés y Aarón encarnan la energía de la rectificación, de la purificación. Ajá. Moisés, con su conexión a la columna derecha, representa la fuerza de voluntad, la capacidad de recibir la luz divina. Aarón, conectado a la columna izquierda, representa la capacidad de transformar la restricción en amor y compasión. Entonces, trabajen juntos para equilibrar las fuerzas opuestas y corregir el desequilibrio causado por el pecado original. Exactamente. Guían al pueblo de Israel hacia la libertad física y espiritual, mostrándonos el camino hacia nuestra propia liberación. Y esa liberación no sería posible sin un conocimiento profundo de la creación, ¿verdad? Es aquí donde entra la revelación del nombre de Dios, YHWH, a Moisés. Es como si se le estuviera dando un código secreto para entender el universo. Podríamos decirlo así. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, conocieron a Dios como protector, como el Shaddai. Pero Moisés accede a un nivel más profundo, a la esencia misma de la creación, representada por el nombre YHWH, el tetragramatón. Este nombre nos revela el orden, la estructura, la interconexión de todo lo que existe. Es como si Moisés estuviera recibiendo un mapa mucho más detallado del universo que el que tenían los patriarcas. Un mapa que nos permite actuar con mayor conciencia y responsabilidad, ¿no crees? Sin duda. Es un conocimiento que nos empodera, que nos ayuda a comprender nuestro lugar en el gran esquema de las cosas y a tomar decisiones más alineadas con la voluntad divina. Y hablando de pasos hacia la libertad, también exploraremos las 10 plagas como 10 etapas de liberación de la Clipa de Malgut. Ok, aquí necesito un poco de ayuda. ¿Qué es exactamente la Clipa de Malgut? Suena un poco a película de ciencia ficción. Imagina la clipa como una cáscara, una capa de impureza que recubre nuestra alma y nos impide brillar con todo nuestro potencial. Y Malgut, la última sefirá, representa la conciencia del cuerpo, nuestro egoísmo. Entonces las 10 plagas son como 10 martillazos que van rompiendo esa cáscara, liberando nuestra alma del control del egoísmo. Exactamente. Cada plaga debilita el control del ego, purificándonos y acercándonos a la libertad. Aunque, como te imaginarás, este proceso de liberación no siempre es fácil ni agradable. Claro, romper una cáscara puede ser doloroso, Pues sí. pero a la larga vale la pena, ¿verdad? Si al final nos lleva a la libertad. Sin duda. Y para aprovechar al máximo esta energía de liberación, la Kabbalah nos recuerda la importancia de dirigir nuestras acciones espirituales hacia un objetivo específico. ¿A qué te refieres con acciones espirituales? Rezar con mayor fervor, estudiar más,
la Torá. Esas son acciones importantes, por supuesto, pero también se trata de enfocar nuestra energía en aquello que queremos cambiar o mejorar en nosotros mismos. Imagina un rayo de luz. Si lo concentras en un punto, su poder será mucho mayor. Es decir, que si definimos claramente nuestras metas espirituales, nuestras acciones tendrán un mayor impacto. Exactamente. Y esto es especialmente importante durante Shoabim, cuando la energía de la rectificación está disponible en abundancia. Es como si tuviéramos una oportunidad única para aprovechar esa energía y acelerar nuestro proceso de crecimiento personal. Así es. Y hablando de crecimiento personal, también exploraremos la figura de Isaac y la columna izquierda. Su nacimiento marca la aparición de la fuerza, la restricción, el deseo de recibir. Espera, Isaac representa la restricción. Siempre lo he visto como un símbolo de obediencia y sacrificio. Ambas cosas están conectadas. Isaac, al igual que Adán, nació en Rosh Hashanah, lo que lo conecta con la creación misma. Y su atadura, la Akeida Yitzhak, representa la rectificación de la columna izquierda, la capacidad de controlar la energía del deseo. Entonces, la restricción no es algo negativo, sino una fuerza que, bien canalizada, nos ayuda a evolucionar. Precisamente. Isaac nos enseña a dominar nuestros impulsos, a canalizar nuestra energía para construir, no para destruir. Y para comprender mejor esta dinámica entre dar y recibir, la porción de Va'era nos presenta un momento clave. La revelación de Dios a Abraham en las planicies de Mamre. ¿Te refieres a la escena donde Abraham está sentado a la puerta de su tienda, esperando a los viajeros? Exactamente. Pero hay detalles en ese relato que nos revelan la profundidad de la enseñanza. Me encantaría escucharlos. ¿Qué podemos aprender de esa revelación? Abraham se encuentra en un estado particular. Acaba de ser circuncidado, está experimentando dolor físico, pero a pesar de eso, está dispuesto a dar, a servir a los demás. Y es en ese estado de entrega, con el corazón abierto, que Dios se le revela. Es como si su disposición a dar, incluso en medio de la dificultad, creara el espacio para la revelación divina. Exactamente. La puerta de la tienda, donde ocurre esta revelación, es un punto de transición. Un umbral entre el mundo interior y exterior. Un lugar donde debemos ser muy conscientes. ¿Por qué debemos ser tan cuidadosos en ese punto? ¿Qué hay de especial en la puerta de la tienda? Es un lugar donde el pensamiento se convierte en acción, donde la energía se materializa. Y por eso, el ángel de la muerte, el Satán, tiene un gran poder ahí, buscando la oportunidad de desviarnos del camino. Es como si estuviéramos caminando por la cuerda floja. Un paso en falso y caemos en la trampa del egoísmo. Precisamente. Y para evitar esa caída necesitamos herramientas. Y una de las más poderosas que nos ofrece Va'era es la capacidad de endulzar la gebura, la restricción. Ese concepto sigue dándome vueltas en la cabeza. ¿Cómo se puede endulzar algo que implica límites y restricciones? La clave está en comprender que la restricción, cuando se aplica con sabiduría, puede convertirse en una fuerza que nos impulsa hacia el crecimiento y la evolución. Piensa en un jardinero que poda un árbol. No lo hace para dañarlo, sino para que crezca más fuerte y dé mejores frutos. Entonces, la restricción no es un castigo, sino una herramienta para alcanzar nuestro máximo potencial. Exactamente. Y para profundizar en este tema, en la próxima parte de nuestra inmersión en Va'era, exploraremos las 10 plagas con mayor detalle, viendo cómo cada una de ellas nos ayuda a liberarnos de las ataduras del egoísmo. Me parece fascinante. No puedo esperar a escuchar más sobre este viaje de transformación. Retomemos nuestra inmersión en Va'era. Habíamos dejado la conversación en un punto crucial, las 10 plagas como etapas de liberación de la Clipá de Malut. Sí, recuerdo que me quedé con la imagen de esa cáscara que recubre nuestra alma y que las plagas, aunque dolorosas, ayudan a romper. Empezamos a analizar cada plaga. Claro que sí. Comencemos con la primera plaga, la sangre. Para la Kabbalah, la sangre representa la vitalidad, la energía de la vida. Entonces, cuando el río Nilo, la fuente de vida de Egipto, se convierte en sangre, es como si el egoísmo contaminara la esencia misma de nuestra existencia. Exactamente. Es una imagen muy poderosa que nos muestra cómo el egoísmo puede corromper lo más vital, lo que nos da energía y nos mantiene vivos. Y esa contaminación afecta a todos los niveles, ¿verdad? No solo a nivel físico, sino también emocional y espiritual. Así es. Cuando nos dejamos dominar por el egoísmo, nuestra energía vital se estanca, se corrompe. Nos sentimos agotados, sin inspiración, desconectados de nosotros mismos y de los demás. Y esa desconexión nos lleva a tomar decisiones que nos perjudican a nosotros mismos y a quienes nos rodean.
Es como si el egoísmo nos fuera chupando la vida poco a poco, dejándonos vacíos y sin propósito. Esa es una excelente forma de describirlo. Y la segunda plaga, las ranas, nos enseña algo similar, pero desde otra perspectiva. ¿A qué te refieres? Recuerdo que mencionaste que la rana representa la abundancia. Exacto. Pero cuando invaden Egipto, se convierten en una plaga, en un exceso que genera caos y destrucción. Esto nos habla de la importancia del equilibrio. ¿Quieres decir que la abundancia, cuando no se gestiona con sabiduría, puede ser un problema? Es como he dicho, todo en exceso es malo. Precisamente. Piensa en la avaricia, en el deseo desmedido de poseer cosas materiales. Ese afán de acumular puede llevarnos a un desequilibrio que nos perjudica a nosotros mismos y al planeta. La segunda plaga nos recuerda que la verdadera abundancia no reside en la cantidad de cosas que poseemos, sino en nuestra capacidad de disfrutar de lo que tenemos, de compartirlo con los demás y de vivir en armonía con la naturaleza. Exacto. Y ahora pasemos a la tercera plaga. Los piojos, que aunque parezcan insignificantes, también encierran una enseñanza profunda. Siempre he pensado que los piojos son molestos, pero nunca me había detenido a pensar en su significado espiritual. Los piojos, en la Kabbalah, representan la crítica, la negatividad que nos carcome por dentro. Son esos pensamientos intrusivos que nos hacen dudar de nosotros mismos, que nos llenan de inseguridad y que nos impiden avanzar. Esos pensamientos que te susurran al oído que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces ser feliz. ¿Te refieres a eso? Sí, a esos pequeños demonios internos que todos tenemos. La tercera plaga nos invita a ser conscientes de sus pensamientos negativos, a no darles poder sobre nosotros. Es un llamado a cultivar la autoestima, la confianza en nosotros mismos y la capacidad de enfocarnos en lo positivo. Es como si tuviéramos que aprender a identificar esos piojos mentales y eliminarlos antes de que se multipliquen y nos causen daño. Exactamente. Y hablando de amenazas, la cuarta plaga, las fieras, nos enfrentan a nuestros miedos más profundos. Las fieras. Esas sí que dan miedo. ¿A qué tipo de miedo se refiere la Kabbalah? Las fieras representan las fuerzas del caos, la energía descontrolada que nos amenaza desde el exterior. Son esos desafíos que se presentan en nuestra vida y que nos hacen sentir vulnerables, indefensos. Te refieres a la incertidumbre, al miedo a lo desconocido, a la sensación de que no tenemos el control de nuestra propia vida. Precisamente. La cuarta plaga nos invita a enfrentar esos miedos, a no dejar que nos paralicen. Es un llamado a desarrollar la valentía, la resiliencia y la capacidad de adaptarnos a los cambios. Es un llamado a ser valientes, a no dejarnos vencer por el miedo, sino utilizarlo como una oportunidad para crecer. Así es. Y la quinta plaga, la pestilencia, nos recuerda algo que a veces olvidamos. La fragilidad de la vida. La muerte, la enfermedad. Eso se me hace que preferimos no pensar. ¿Qué enseñanza podemos extraer de algo tan difícil como la pestilencia? La pestilencia en la Kabbalah representa la enfermedad, la muerte, el fin de un ciclo. Es un recordatorio de que nada es permanente, de que todo está en constante cambio. Es un recordatorio de que la vida es un regalo precioso que no debemos dar por sentado. Exacto. La quinta plaga nos invita a valorar cada momento, a vivir con intensidad y a aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado, a desapegarnos de lo material, a cultivar la gratitud y a vivir con conciencia de nuestra propia mortalidad. Y la sexta plaga, las úlceras, nos habla de otro tipo de dolor. El dolor emocional que nos causamos a nosotros mismos y a los demás. Las úlceras representan la ira, el resentimiento, la rabia que nos carcome por dentro. Son esas heridas emocionales que no hemos sanado y que nos impiden amar y ser amados plenamente. Esas heridas que a veces llevamos por dentro durante años, envenenando nuestras relaciones y nuestra propia vida. ¿Cómo podemos sanar esas úlceras emocionales? La sexta plaga nos invita a perdonar a nosotros mismos y a los demás, a liberarnos de la ira y el resentimiento que nos mantienen atrapados en el pasado. Es un proceso difícil, pero necesario para poder avanzar. Así es. Y la séptima plaga, el granizo, nos enfrenta a la fuerza destructiva de la naturaleza. Esas tormentas que pueden arrasar con todo a su paso. ¿Qué nos quiere decir la Kabbalah con esta plaga? El granizo representa la fuerza bruta, la energía caótica que puede destruir lo que hemos construido. Es un símbolo de la impermanencia de las cosas materiales y de la necesidad de construir nuestra vida sobre bases sólidas. ¿Te refieres a bases sólidas como la confianza en nosotros mismos, la conexión con nuestra esencia espiritual? Exactamente. La séptima plaga nos enseña la importancia de la humildad, de la aceptación y de la confianza en que incluso en medio del caos hay un orden superior que nos guía y nos protege. Es como si la séptima plaga nos dijera, no te aferres a lo material porque todo puede cambiar en un instante. Busca la seguridad en tu interior, en la conexión con lo divino. Esa es una excelente interpretación. Y la octava plaga, la langosta, nos habla de la escasez, de la pérdida de nuestros recursos. Una plaga que puede dejar devastados campos enteros, ¿verdad?
¿Qué enseñanza podemos extraer de esta experiencia de pérdida? La langosta representa la falta de control, la incapacidad de gestionar nuestros recursos de manera responsable. Es un símbolo de la dependencia que tenemos del mundo material y de la necesidad de desarrollar la autosuficiencia. Es como si nos estuviera mostrando las consecuencias de nuestra falta de previsión, de nuestra incapacidad de planificar a largo plazo y de vivir en armonía con la naturaleza. Precisamente. La octava plaga nos enseña la importancia de la responsabilidad, de la frugalidad y del respeto por los recursos que la Tierra nos ofrece. Es un llamado a ser conscientes de nuestro impacto en el planeta, a vivir de forma más sostenible y a no dar por sentado los recursos que tenemos. Exacto. Y la novena plaga, la oscuridad, nos sumerge en un estado que a muchos nos aterra. La incertidumbre, la falta de claridad. La oscuridad nos hace sentir vulnerables, perdidos. ¿Qué significa esta oscuridad desde la perspectiva de la Cábala? La oscuridad representa la ignorancia, la falta de conexión con la luz de la conciencia. Es un símbolo del miedo que nos paraliza, que nos impide ver con claridad y que nos mantiene atrapados en la duda y la confusión. Es como si nos invitara a encender la luz interior, a buscar el conocimiento que nos libera de la ignorancia y a conectar con nuestra intuición. Así es. La novena plaga nos enseña la importancia de la búsqueda de conocimiento, de la meditación, de la introspección y de la conexión con nuestra sabiduría interior. Es un llamado a no dejarnos vencer por el miedo a lo desconocido, sino a buscar la luz que nos guíe en medio de la oscuridad. Exactamente. Y llegamos a la última plaga, la más difícil de comprender, la muerte de los primogénitos. Es una plaga que siempre me ha impactado. ¿Qué significado le da la Cábala a esta tragedia? La muerte de los primogénitos representa el fin del ego, la disolución de la identidad falsa que nos separa de nuestra verdadera esencia. Es como si tuviéramos que morir a nuestro antiguo yo, a nuestros apegos, y a todo lo que nos impide ser quienes realmente somos. Exactamente. Es un proceso doloroso pero necesario para alcanzar la libertad. La décima plaga nos enseña que la verdadera libertad solo es posible cuando renunciamos al control, cuando aceptamos la impermanencia de las cosas y cuando nos entregamos al flujo de la vida con confianza y amor. Es una enseñanza profunda que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia muerte simbólica, a dejar ir lo que ya no nos sirve y a renacer a una nueva vida. Así es. Y con esta última plaga concluimos el ciclo de purificación que representan las 10 plagas. ¿Qué te ha parecido ese recorrido? Ha sido un viaje intenso, lleno de simbolismo y de enseñanzas profundas. Las 10 plagas, vistas desde la perspectiva de la Cábala, se convierten en un mapa para la transformación personal, para liberarnos del egoísmo y conectar con nuestra esencia divina. Exacto. Y ahora que hemos explorado las 10 plagas, podemos profundizar en otro concepto clave que mencionamos al principio, la importancia de endulzar la gebura, la restricción. Ese concepto me intriga. ¿Cómo se puede endulzar algo que implica límites y restricciones? ¿Qué significa realmente endulzar la gebura? Esa es una pregunta clave que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión en Baera. Sí, retomando nuestra inmersión en Baera y después de explorar el significado profundo de las 10 plagas, me quedé pensando en la idea de endulzar la gebura. ¿Cómo algo que implica límites y restricciones puede ser algo positivo? Es una pregunta muy interesante y la porción de Baera nos da una pista importante con la historia de la revelación de Dios a Abraham en las planicies de Mamre. ¿Recuerdas que Abraham, a pesar de estar recién circuncidado y con dolor, se sentó a la puerta de su tienda bajo un calor abrasador, esperando poder ayudar a cualquier viajero que necesitara ayuda? Sí, recuerdo esa imagen. Me impresionó la generosidad de Abraham, su disposición a dar incluso en medio del dolor. Exactamente, y es precisamente esa actitud, ese deseo de dar sin esperar nada a cambio, lo que le permite a Abraham conectar con la esencia de Jesed, la misericordia divina. Y es en ese estado de receptividad, con el corazón abierto, que Dios se le revela. Entonces, la clave para endulzar la gebura está en la actitud con la que la aplicamos. No se trata de reprimirnos o castigarnos, sino de entender que la restricción puede ser un acto de amor de servicio, algo más grande que nosotros mismos. Exactamente. Piensa en un atleta que se somete a un entrenamiento riguroso para ganar una competencia. La disciplina, la constancia, la capacidad de renunciar a las gratificaciones inmediatas, todo eso implica restricción, pero el objetivo final, la victoria, lo compensa todo. O un artista que se pasa horas practicando una pieza musical. La restricción en este caso se transforma en la belleza de la música, en la expresión de su talento. Muy buena analogía. La gebura endulzada es esa fuerza interior que nos permite decir no a las tentaciones, a las distracciones, a todo aquello que nos aparta de nuestro propósito. Y es esa capacidad de autocontrol, de dominio sobre nuestros impulsos, la que nos hace realmente libres. Y hablando de ejemplos de gebura endulzada, no podemos dejar de mencionar a Isaac. Su nacimiento, su disposición al sacrificio, su fortaleza interior, todo en él
nos habla del poder de la restricción para conectar con la luz divina. Isaac, al igual que Abraham, nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la satisfacción inmediata de nuestros deseos, sino en la entrega a un propósito superior en la búsqueda de la verdad, en la conexión con nuestra esencia divina. Y la porción de Baera, con todas sus enseñanzas, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ataduras, a identificar esas clipots que nos impiden brillar con todo nuestro potencial. Nos invita a endulzar la gebura, a transformar la restricción en una fuerza que nos impulse hacia la libertad y la plenitud. Es un camino que requiere esfuerzo, disciplina y conciencia, pero que nos lleva a la verdadera libertad, a la alegría de vivir en conexión con la luz divina y a la realización de nuestro máximo potencial. La porción de Baera nos deja con una pregunta fundamental. ¿De qué son los esclavos? ¿Qué nos impide alcanzar la libertad que tanto anhelamos? La respuesta, como siempre, está dentro de cada uno de nosotros. Los invitamos a reflexionar, a buscar la luz en su interior y a emprender el viaje hacia la liberación. Hasta la próxima semana en Ecos del Zohar.